Ok, entonces el tema del día de hoy se llama ¿por qué es importante formarnos los católicos laicos en el mundo de hoy? ¿Por qué es importante formarnos los católicos laicos en el mundo de hoy? Creo que cada vez más vamos a ver este tema que se va a empezar a tocar. Ah, He empezado a ver cada vez más laicos empezando a predicar esto, como Fernando Casanova, sacerdotes, cada vez más lo están mencionando, porque es un tema que de verdad se tiene que tocar, se tiene que profundizar y no podemos dejar de, de ver la realidad del mundo de hoy, un mundo tan confundido, un mundo que a veces no se sabe ni para dónde jalar, incluso dentro de la misma iglesia. Entonces es bien, bien importante. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias esta mañana por esta nueva reunión, Señor. Danos la virtud y la gracia, Señor, de comprender cada vez más lo que tienes para nosotros, de ir creciendo cada vez más en la fe, de ir profundizando cada vez más en tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que están aquí presentes, Señor. Cada uno de ellos tiene sus preocupaciones, tiene sus problemas, también tiene sus momentos de felicidad, de alegría. Bendíceles todo su ser, Señor. Todos aquellos pendientes que tengan, sus hijos, sus hijas, sus esposos, esposas, sus padres, familiares, Señor, para que por medio de tu misericordia, Señor, podamos experimentar, Señor, un pedacito del cielo aquí en esta tierra, Señor. Te pedimos que nos dé la fortaleza para continuar con estas formaciones, que nos permitas mejorar cada vez más y que nos permita, Señor, cada vez aumentar nuestra fe a medida que te vamos conociendo. Y de esa manera podamos convertirnos en constructores del reino de los cielos. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima y en tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a arrancar con el tema. Si alguien tiene una pregunta, pueden prender su cámara y al ver que la prendan, pues podemos hacer un pause. Vamos a hacerlo en dos partes. Hoy va a ser más como una introducción, unos ejemplos de lo que vamos a ir profundizando y ya la siguiente clase espero la podamos desarrollar como la práctica de lo que vamos a introducir el día de hoy. Entonces, el tema, les decía, se llama ¿por qué es importante formarnos los católicos laicos en el mundo de hoy? Y una de las cosas que yo estaba meditando era ejemplos. Por ejemplo, yo quisiera que usáramos un poco la imaginación y nos imagináramos estar en un trabajo por muchos años, tener un trabajo en el cual nosotros nos hemos ido pasando el tiempo ahí, pero no sabemos todavía por qué hacemos lo que hacemos, no sabemos las reglas, no sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades, no conocemos a los compañeros con los que trabajamos, ahí nomás de vista los vemos, pero en realidad no sabemos quiénes son nuestros compañeros, no sabemos qué compañero trabaja en qué área o quién es bueno para este lugar, quién es bueno para este otro lugar, con quién puedo confiar y con quién absolutamente no puedo confiar a la hora de pedirle ayuda a desarrollar mi trabajo. Entonces, ya nomás poniendo esta foto, podemos ver que sería un caos, sería un trabajo en el cual no duraría mucho. Sería un trabajo en el cual nosotros o bien nos iríamos o bien se tumbaría esa compañía, ¿no? Caería. Eh, Ese es uno de los ejemplos que quería poner. El otro ejemplo es imaginarnos nosotros querer manejar, pero no sabernos las reglas del tráfico, no saber lo que es el signo de stop, no sabemos lo que es que tenemos que poner direccional al cambiar de carril. Supiéramos absolutamente solamente lo básico: echarle gasolina, prenderlo, apagarlo, frenar, acelerar y voltear. ¿Se imaginan cómo se viviría? Yo no sé si ustedes han visto reportajes. A mí me gusta ver mucho. Bueno, ya ahorita ya no tanto, porque ya Discovery Channel y History Channel ya no es lo que eran antes. Antes esos canales eran informativos, aprendías demasiado. Ahorita es puro reality show. Pero en aquellos tiempos yo recuerdo que veía mucho Discovery Channel y me tocó ver uno de los peores choferes del mundo y era en la India,
donde todo el mundo tenía sus carros chocados. No había un solo carro en buenas condiciones. Y cuando pasaban por glorietas, ahí se golpeaban uno al otro y se tallaban. Y así se maneja. Es de la manera que manejan ahí. No existe un carro en buenas condiciones. Todos están chocados. Entonces, vemos eso y pues obviamente dice uno, pero ¿cómo es que puede manejar la gente? ¿Cómo es que puede vivir así la gente? Pero ¿saben qué? Poniendo estos dos ejemplos y profundizando en estos dos ejemplos, así vemos a mucho católico que no sabe lo que es ser católico, no sabe cómo se vive el catolicismo, no se dan cuenta que el católico no es una creencia por tradición, sino que es un estilo de vida, que es un caminar, un mejorar todo el tiempo. No lo sabe la gente. Ah, no saben por qué creemos lo que creemos, ni siquiera saben vivir la misa. A mí me tocó experimentar cuando salimos con mi esposa de vacaciones, fuimos a una playa y fuimos a misa. Y en esa misa, uh, pues yo me había desvelado una noche anterior, entonces me quiso dar sueño y pues para vencer el sueño y poder poner atención en la homilía, me levanté y me salí afuera que me diera un poco el aire. Y estaba observando la misa, pero a la vez me tocó ver algo. Volteo hacia mi izquierda y veo un escenario que se ve tan común dentro de la iglesia. Veo a la mamá en el Facebook, en su teléfono, en pleno sacrificio eucarístico. Veo al papá leyendo mensajes y también se volteaba a ver fotos y parecía que era Facebook, no supe si era otra cosa, pero parecía que era Facebook. El niño de ellos jugando en una fuente que estaba vacía hacia afuera de la iglesia. La niña pues como que viendo y no viendo. Y empecé a observar esa foto y empecé a meditar. Y de hecho es por eso que decidí dar esta charla. Porque yo me ponía a pensar lo más sagrado que tenemos como católicos. El alma de la iglesia, la vitalidad de la iglesia es la Santa Eucaristía. No hay nada más grande que esto. Dentro de la iglesia, dentro de lo que podemos ver, tocar, comer, vivir, es la Santa Eucaristía. Y estas dos personas, en lo más mínimo les importaba lo que estaban viviendo. Era como nomás estar por cumplir. Y así es el catolicismo del día de hoy en muchas personas. Yo estoy seguro que este señor y esta señora no lo hacían con mala intención. Yo estoy seguro que ellos, o al menos me niego a creer, que alguien con pleno conocimiento haga tal cosa ante algo tan importante como la Santa Eucaristía en el Santo Sacrificio. Entonces ellos no lo hacían por faltar al respeto. Simplemente lo hacían porque no saben que eso es malo, porque es obvio que no hay conocimiento de lo que están viviendo y porque claro está, como digo en los videos de las Sagradas Escrituras, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo y no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, cuando no hay conocimiento, hoy hablaba en los videos que estamos haciendo de los 15 minutos con la Biblia, hoy hablaba que si no hay conocimiento no le damos autoridad a lo que no conocemos. Entonces esta pareja pues no le daba ninguna autoridad, ninguna importancia a lo que estaba sucediendo en ese momento. Vuelvo a lo mismo, no es por condenar a la persona, sino porque la persona no sabe. Entonces en ese momento yo iba los que ya me conocen ven que a veces soy un poco recio, quizás un poco duro. En ese momento yo iba a decirles algo, pero en oración discerní que era mejor no decirles nada en ese momento. Me dolió ver lo que estaban haciendo, me dolió que después pasaron a tomar la Eucaristía, pero discerní que no era prudente en ese momento. Terminó la misa y sentí en mi corazón hablar con ellos, pero decía, Señor, déjame hablar en fe y con sabiduría, no nomás abrir la boca porque la tengo, porque creo que a veces es un error que yo cometo mucho. Y decía, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría de hablar. Y, y en ese momento, pues, discerní que era mejor nomás tratar de hacerle una invitación más que una corrección, porque pues no me conoce, no sabe quién soy ni nada. El sacerdote los vio, o sea, era claro que los estaba viendo y no dijo nada. Entonces,
para yo ir y decir, después de que el sacerdote vio y no dijo nada, pues porque yo estaba ahí y pues yo vi su mirada que nos volvió a ver. Entonces, pues es difícil. Entonces solamente discerní darle mi número de teléfono, el nombre de mi canal, las clases que hacemos en este lugar, y espero en el Señor pues empiece a tener un conocimiento para que de esa manera no se le tiene que decir nada. En el momento que la persona conoce lo que está viviendo, entonces dejan las cosas por sí solas. No hay necesidad de presionar a la gente cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a las cosas del Señor, de presionarlos que se casen o que dejen tal o cual cosa o que dejen de hablar de una o de otra manera. No hay necesidad. Solamente con mostrándoles el amor de Jesucristo, formándolos, ellos solos van dejando las cosas, porque ellos se van dando cuenta. Entonces, ese es un ejemplo de lo que quería poner, de que hay mucho católico así. Hay mucho católico que no sabe cuándo el Papa es infalible y cuándo no. Me ha tocado tener debates con personas que creen que todo lo que dice el Papa es una verdad absoluta, y no es así. El Papa sí es infalible, pero ante ciertas circunstancias. En otras, como cualquier ser humano, se puede equivocar y cometer pecado igual que cualquier ser humano. Obviamente, él, por ser el Papa, tiene algo especial y tiene unos carismas que se le dan solamente al Papa, pero también es humano. También es humano. Hay personas que no saben qué actuar. A veces me han preguntado, oye, brother, mira, escuché que este cardenal dijo tal cosa y este otro cardenal dijo otra cosa. Pues, ¿quién tiene la razón? Los dos son cardenales. O este padre me confesó y me dijo que eso no era pecado, y después fui con otro padre y me confesó y él me dijo que era mucho pecado. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y empezamos a ver mucha confusión. Hay católicos que no saben lo que son los 5 mandamientos de la iglesia, no los conocen. Hay personas que no saben los 10 mandamientos, no saben las cosas básicas de la fe, los sacramentos, las obras de misericordia corporales, espirituales, los 7 pecados capitales. Y la pregunta es, así como en el ejemplo que puse del trabajo y de manejar, si no conocemos la fe, si no conocemos cómo vivirla, cuáles son las reglas, o sea, el derecho canónico, cuáles son nuestras responsabilidades. Si no sabemos nada de esto, entonces es muy difícil poder vivir nuestra fe de la manera que pueda haber un impacto en nuestra vida. Puede que podamos vivir la fe, acomodarla a la manera que a mí me gusta. Podamos vivirla en una superficie donde solamente mostrar una cara, que la gente vea que somos de una manera. Puede ser que lo hagamos simple y sencillamente porque no conocemos a nadie donde vivimos y pues vamos a la iglesia para conocer gente y así tenemos amistades. O lo podemos usar como un daycare. Llevamos a nuestros hijos a los grupos de jóvenes, a los catecismos, simple y sencillamente para que los cuiden. Así me dejan a mí hacer mis mandados. Era una de las cosas que nos decía nuestro párroco cuando recién llegó, que él observaba mucho que los papás dejaban a los hijos y aprovechaban para irse al mandado, para irse a hacer sus cosas, como si fuera un daycare, el catecismo. Entonces, por falta de conocimiento, por falta de saber nuestra fe, por falta de vivir nuestra fe, vemos estos ejemplos y así cómo podemos vivir una fe. Y más allá todavía, ¿cómo podemos ir hacia el camino de la salvación? ¿Cómo podremos evangelizar a otros si ni siquiera nosotros podemos vivirlo o sabemos vivirlo para empezar? Entonces todo tiene que comenzar desde yo, desde mi existencia, desde mi ser, y poder continuar adelante. Me pasó una anécdota con un sacerdote. Estaba hablando con él y empezamos a hablar pues, de las situaciones de la vida, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas y en este momento, pues, me abro con él, empezamos a hablar de realidades, pues, que duelen, me desahogo, le comento mis dificultades y él me dice, la respuesta de él me impacta, me dice, mira, hijo, si has podido continuar y seguir adelante, es por la formación que has tenido. Pero me lo dijo de una manera que me impactó tanto que dije, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad. Claro está, yo no lo sé todo, yo no sé demasiado, no soy ningún teólogo ni nada, ojalá, pero no.
pero lo poco que el Señor me ha permitido vivir, lo mucho que me haya permitido vivir, me ha ayudado a continuar adelante, porque sé que hay una meta, porque sé que el dolor, aunque es difícil vivirlo, tiene un valor redentor en la persona. Y es tan importante en el mundo de hoy entender el valor redentor del dolor, porque ya ahorita tenemos una sociedad, dicen, bueno, en mi tiempo decían archirrequete cómoda. Nadie quiere sufrir, te da un poquito el dolor de cabeza y ¡pam! Un Tylenol. Te da una calentura y ¡pam! No sé, otra pastilla, la que se usa para la calentura. Te duele el músculo y ¡pam! Te tomas un ibuprofen. Te duele cualquier parte del cuerpo, ¡pum! Un ibuprofen. Inmediatamente buscamos la solución. Estamos en una sociedad donde a toda costa busca eliminar el dolor de la vida. Una comunidad, una sociedad tan entretenida en divertirse, en pasear, en buscar lo que sí me entretiene. Observo yo mucho, veo en las escuelas cómo hasta en las reuniones que hay para padres buscan la manera de mantenerlos entretenidos. En los trabajos, ya ahora los entrenamientos que nos dan, veo por ejemplo, trabajo en el aeropuerto y nos dan muchos entrenamientos no puedo hablar los detalles, pero de cosas que se hacen en el aeropuerto. Y ahora los entrenamientos son divertidos, tiran chistes, buscan un monito que llame la atención. Ya no es algo serio, ya no es algo de adultos, sino que buscan la manera de llamar tu atención entretenidamente para que, según ellos, puedas aprender mejor. Pero sin darnos cuenta, cuando empezamos a hacer estas cosas, vamos diluyendo la realidad de lo que se está viviendo. Podemos ver en muchos predicadores, y yo lo he dicho mucho, que solamente les gusta hablar de lo bonito, les gusta hablar de que Dios es amor, que Dios es misericordia, que en verdad lo es, pero muy poco escucho hablar predicadores de las consecuencias del pecado, del infierno, de que hay un juicio, de que Dios es amor, pero es justo también y a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde. Escuchamos mucho el mensaje de la misericordia y que Dios al final de cuentas es misericordia y que a todos nos va a salvar, pero a veces es un mensaje de misericordia sin exigir una conversión. Y si no hay conversión en nuestra vida, no va a haber misericordia, va a haber justicia. La misericordia es para aquel que se arrepiente, para aquel que hace un cambio de vida, para aquel que de verdad le entrega la vida a Cristo, pero no para el pecador obstinado. Y sin embargo, muy poco hablamos de eso. Pues bien, mis queridos hermanos, esto es apenas lo que es un poco la introducción de lo que estamos hablando ahorita. Saben que denme un segundo, la batería se me está acabando. Dejen traer un cargador. Discúlpenme, ya encargué un cargador. Entonces, esto es apenas una introducción de las cosas que estamos viendo allá afuera. Entonces, ante toda esta realidad, pues a veces se dice uno, ¿para dónde jalo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es muy importante aquí donde se da la respuesta de la pregunta del tema. Es muy importante conocer la fe, la doctrina, la palabra de Dios, conocernos nosotros mismos, conocer nuestra pareja, conocer nuestros hijos, porque solamente así podemos tomar las decisiones en cualquiera que sea nuestra situación. Un ejemplo, si yo no me conozco a mí mismo, yo no sé cuáles son mis debilidades, si yo no sé cuáles son mis dones, si yo no sé cuáles son mis carismas, porque todos los tenemos. Si yo no sé esto, me hijo, falta la parte de nada. Oh, no, sí, está, desconéctame. Si yo no sé reconocer mis dones y carismas, entonces, ¿cómo los voy a aplicar? ¿Cómo los voy a usar? ¿Cómo los voy a desarrollar? Entonces, por eso, está bien. Entonces, por eso es tan importante conocerme yo mismo. Si yo no logro conocer la personalidad de mi hijo, ¿cómo podré llegar hacia él si no le conozco? Yo me pongo a meditar, especialmente yo que tengo mis hijos, y yo no puedo hablarles a todos de la misma manera.
yo tuve que discernir. Yo hablo con uno de mis hijos, lo siento hablar y él es muy, muy dispuesto. Él está dispuesto a escuchar, él está dispuesto a escuchar, a hablar, a, a preguntar y hacer una conversación recíproca. Pero tengo otro hijo que nomás le digo, mi hijo, siéntate a hablar, y él es que inmediatamente pone una barrera, inmediatamente pone una barrera. Entonces me tocó ver su personalidad y buscar la manera en la cual yo puedo entrar a él. Y una vez se me ocurrió llevarlo a desayunar. Estábamos desayunando, empezamos a hablar de cosas así sencillas y despistadamente, muy despistadamente, empecé como a hacer la plática un poco más seria y más seria y más seria, y logré entrar a él. Entonces descubrí que esa es la manera en la cual puedo hablar a él. Lo mismo pasa en la iglesia. Si yo no conozco cómo trabaja la iglesia, ahora tenemos una idea de una iglesia muy, bueno, la imagen, la iglesia en sí no, pero la imagen de la iglesia se está viendo muy democrática. Ya todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere votar, cuando la iglesia no es democrática. La iglesia es jerárquica y tiene un orden. Y a veces queremos poner al sacerdote a nuestro nivel y no es así. Es una iglesia jerárquica, y cuando vamos comprendiendo todo esto, entonces podemos tomar las mejores decisiones. Y vamos a leer un capítulo en el cual vamos a centrar el resto de la charla, que si lo quieren apuntar es Efesios 4, 11 al 16. Es la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, ¿por qué es importante como católicos laicos formarnos ante el mundo de hoy? Precisamente aquí está la respuesta de nuestro nombre del tema. Si logramos comprender este capítulo con sus versículos digamos, a profundidad, no hay necesidad de continuar con la charla. Aquí abarca todos los puntos de los cuales estábamos diciendo, todo lo que nos rodea. Y vamos a repasar uno por uno para profundizarlo más, pero esta es la respuesta. La primera parte nos decía capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, lo primero que debemos saber es que los dones son de Dios, son dones que Dios nos da. Y hay dos tipos de dones. Están los dones natos y están los dones que se nos dan en el Espíritu Santo, o los dones extraordinarios. Los dones natos son aquellos con los que nacemos. Yo no sé si les ha tocado o quizás ustedes mismos los tienen, pero hay personas que naturalmente se ganan la gente. Hay personas que naturalmente te animan. Hay personas que naturalmente te inspiran confianza. Yo recuerdo mucho a un hermano de la comunidad de Stanislaus, de la cual yo vengo, que se llama Rafuchis. Ya no sé si está tan integrado como antes, pero este señor tenía un don de alegría, un don de bienvenida, que nomás de verlo te daba gusto, te daban ganas de llegar al grupo de oración.
porque era bien sabrosito, bien alegre, bien así cariñoso y eso te sentía amado, te hacía sentir bienvenido, te hacía sentir uh, contento de estar ahí, contento de estar ahí. De hecho, gracias a él, bueno, pues por Dios, ¿no? Pero gracias a él empecé mi primer ministerio, que fue el coro. Entonces, hay personas que tienen estos dones ya por naturaleza. Uh, hay estos dones los cuales nos ayudan para vivir nuestra vida normal, nuestra vida, digamos, en materia, y nuestra vida espiritual también nos ayudan. Los carismas y dones natos son como esos regalos de Dios que nos ayudan a nosotros mismos, nos ayudan a nosotros a desarrollarnos como persona, tanto como les decía, materialmente como espiritualmente. Y los dones del Espíritu Santo, estos son gracias que Dios nos da. También los natos son de Dios, pero estos son como unas gracias extraordinarias que Dios nos da. Pero la clave está que los dones espirituales, más que para un bien personal, son para el bien de la edificación del reino de los cielos. Es para el bien de la edificación de la iglesia. Es para el bien de la edificación de la comunidad. Es para el servicio. Si lo queremos poner de una manera, digamos, más resumida, los dones natos son para el bien personal y los dones extraordinarios del Espíritu Santo son para el bien de la comunidad, donde ayudamos a la comunidad a crecer. Y por eso ahí decía los dones que de enseñanza, el don de ser maestros, y al principio les decía la importancia de yo entender cuáles son mis dones. Porque un ejemplo, si yo no puedo cantar y no tengo el don de cantar y me meto a un coro donde todos cantan bien y yo estoy distorsionando, pues no es un don que yo estoy, si me explico, no es un don yo no estoy haciéndole bien a ese coro. Ahora, si yo quiero ese don, Dios nos da los dones y carismas. Pidámosle a Dios que nos dé las cosas que sentimos en nuestro corazón, que es un llamado que nos está dando. Y quizás tenga que tomar clases para el canto y desarrollar la voz y pueda lograr por lo menos afinar la voz para no distorsionar el resto del coro, por decir un ejemplo. Si yo soy una persona que al tocar el micrófono me quedo paralizado y no puedo abrir la boca, se me va todo de la mente, no sé decir nada, y no logro hacerlo, ya lo he intentado varias veces, pues a lo mejor ese no es el don. A lo mejor ese no es el don que Dios me ha llamado. Pero tener un corazón abierto, porque si ese es el don que Dios te está dando, Él te va a dar las herramientas para irlo desarrollando. Yo recuerdo, me acuerdo de mi papá, no sé si esté aquí escuchando, pero me acuerdo de mi papá cuando él empezó a predicar. Y las primeras veces que daban los anuncios en el grupo, la bienvenida, o sea, mi papá casi se lo tragaba el micrófono. Mas, sin embargo, ahora yo lo escucho predicar y digo, wow, qué don tan hermoso le ha dado el Señor. Entonces, no necesariamente siempre inmediatamente lo vamos a desarrollar, pero lo importante es aquí descubrir cuáles son los dones que Dios nos está dando. Una de las maneras más claras para darme cuenta cuáles son los dones que Dios me está dando es a través precisamente de la comunidad. La comunidad es la que nos va a ir guiando. Es bueno estar escuchando los comentarios de la comunidad con la precaución, porque esto es bien importante, con la precaución de que yo no los esté escuchando por vanidad, por hincharme, por querer escuchar flores, sino para discernir si es ahí donde el Señor me está poniendo a trabajar o no. Un ejemplo, si yo me pongo a hacer mensajes y la gente me dice, sabes qué, hermano, te equivocaste aquí, sabes qué, hermano, esto que dijiste no está bien, sabes qué, hermano, mira aquí, allá, pues ir escuchando. A lo mejor no es por ahí por donde el Señor me quiere. Pero un ejemplo, yo recuerdo, por decir un ejemplo, cuando yo empecé en los caminos del Señor, primero empecé en el coro, después empecé a hacer un poco de predicación, pero después me invitaron al grupo, al ministerio de imposición de manos, y me encantó ese ministerio, de verdad que yo me sentí bien bendecido estar ahí. Y llegó un momento donde yo ya no quería predicar, yo quería estar acá en el ministerio de imposición de manos, pero parecía que entre menos quería predicar, más me llamaban. Y pues yo fui con mi madre espiritual y dije, ¿sabes qué, madre?
pues yo ya no quiero predicar, yo quiero estar acá, yo quiero concentrarme en el ministerio de imposición de manos. Y me dice, es que mi hijo, no eres tú el que va a discernir dónde te quiere Dios, no eres tú, perdón, no eres tú el que va a decidir dónde te quiere Dios, no eres tú el que vas a estar donde tú quieres, sino es donde Dios quiere y donde la comunidad se está bendiciendo a través de ti. Y tú ya no vas a poder dejar de predicar. El Señor por ahí te está llamando y te lo está confirmando por medio de la comunidad. Y esa vez comprendí por qué por medio de la comunidad, porque precisamente esos dones son para la comunidad. Y como son para la comunidad, entonces es la comunidad la que los puede discernir. Yo no me voy a predicar a mí mismo, aunque sí es importante. Yo cuando hago mis grabaciones siempre las escucho después, por la razón de que una cosa es yo estudiar y preparar un tema y otra cosa es ya cuando la estás dando, el Señor te va dando palabra y la vas desarrollando. Entonces, a veces yo escucho mis evangelios, perdón, mis 15 minutos de la Biblia que hago, escucho, por ejemplo, estas charlas después y después digo, oh, wow, mira, eso yo no lo había pensado. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos lo va dando. Y aparte para crecer también yo, ver qué estoy diciendo mal, porque no somos infalibles, nos podemos equivocar. Entonces, eso es por ejemplo, los primeros dos versículos. Lo segundo que es el Efesios 4, 13 y 14. Después de saber cuáles son estos dones, es importante conocer la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante conocer la doctrina católica? Porque como dice el capítulo 13 y 14, para alcanzar la unidad de la fe, el conocimiento de Cristo, la madurez de Cristo y alcanzar la perfección al cual todos somos llamados. ¿Cuál es la perfección a la que somos llamados? La santidad. También es importante para no ser engañados, zarandeados por cualquier doctrina engañadora que está por allá. Vemos, por ejemplo, y ahorita voy a poner 4 ejemplos de esta lectura que es en la que más voy a profundizar. Si nosotros no conocemos la doctrina, nos podemos ir por otro lado. Si a veces toca, yo me he equivocado y los que me conocen saben que yo intento, Dios me dé la gracia siempre hacerlo y hacerlo cada vez mejor, perdón, pero intento siempre apegarme a la doctrina. Creo que el Señor me ha dado un celo por esto de siempre tratar de mantenerme dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Y así a veces metemos la pata. ¿Se imaginan si no la conocemos? Nos dejamos ir por sentimientos, nos dejamos ir por lo que yo entiendo de la Biblia, nos dejamos ir por lo que yo pienso que es, y al hacer eso nos convertimos en protestantes. Estamos hablando de cosas protestantes, que es una interpretación personal e individual, cuando no, nosotros así no trabajamos. La manera que nosotros interpretamos la Biblia es a través de la doctrina y de la enseñanza de la iglesia. Y al hacer esto, entonces hacemos lo que dice las escrituras, nos mantenemos en unidad. Voy a tocar los temas más revelantes, los más importantes que hemos visto en estos tiempos, solamente por ejemplos, no voy a profundizarlos en que si está bien o está mal lo que vamos a tocar, simplemente por mostrar las contrariedades y cómo es importante mantenernos en la doctrina. El primer ejemplo es que la mayoría de los obispos y el Papa nos han dicho que vacunarnos es un deber social, que es un acto de amor. Eso se nos ha dicho. Pero si ustedes leen la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad, nos dice claramente en el capítulo 5, textualmente lo leo, al mismo tiempo es evidente para la razón práctica de la vacunación, no es regla general, una obligación moral. Entonces vemos un video que hicieron de 1 minuto y pico, que hicieron unos cardenales y muchos obispos de México, lo hizo el Papa, que nos dice que es una obligación moral y que es un acto de amor. Pero después el documento oficial de la Congregación para la Doctrina y para la Fe y la Moral nos dice que no es, por regla general, una obligación moral. Entonces ahí para dónde jalo, para lo que dice el video o para lo que dice la doctrina de la iglesia. Y vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la vacuna, no es que la vacuna es mala, la vacuna es una, ¿cómo dicen? Para que le han metido un microchip. No, aquí no se trata de eso. Aquí solamente se trata de ver, por decirlo así, el juego de palabras. ¿Es una obligación moral o no es una obligación moral? Porque la doctrina dice que no es una obligación moral, pero el video dice, o el Papa en este caso con los obispos, sí es una obligación moral. Entonces, ¿a quién le hago caso?
Y aquí eso es un ejemplo de la importancia de conocer la doctrina de la iglesia. Aquí se ve como un contraste. El ejemplo 2, el Papa dijo en una entrevista en Rusia que los homosexuales deben de tener una ley civil y un derecho a estar cubiertos legalmente. Pero claramente vemos que la homosexualidad está claramente prohibida en la doctrina de la iglesia. En el numeral 2357 dice, apoyándose a las sagradas escrituras, el numeral del catecismo de la iglesia católica, perdonen, apoyándose a las sagradas escrituras que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y son contrarios a la ley natural. Ahora, yo no estoy diciendo que el Papa dijo que el homosexual está bien, no, tampoco voy a aclarar. Pero en el comentario está hablando de que haya una protección, una legalidad en el aborto en cuestión de la ley civil. No, aquí nunca tocó el de la iglesia, él tocó el de la ley civil. Pero el decir que los homosexuales tienen que tener esa convivencia civil, o sea, la unión civil, digamos el matrimonio, no uso esa palabra, pero la convivencia civil, eso es la unión civil. Entonces es como decir que los que quieren abortar, sea legal abortar, aunque no esté bien para el católico, pero la civil está bien, que tengan una ley. No, ese es un contraste, ese es un contraste. Entonces ahí, ¿a quién le hago caso? ¿Al catecismo católico o a un comentario en una entrevista? Y ese es donde nosotros tenemos que estar atentos a lo que se está diciendo. El ejemplo 3, muchos católicos dicen que es lo mismo ser católico que protestante. Y miren que hay tanto católico que cree esto. Es lo mismo, los dos adoran al mismo Dios. Que mientras nos hablen de Dios, yo recibo a todos. Al fin de cuentas es el mismo Dios. Dicen que de que se haga protestante a que sea drogadicto, mejor protestante. Mas, sin embargo, vamos a leer unos capítulos de la Biblia, a ver qué dice, si es verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, si la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, ¿cómo va a ser lo mismo ser protestante que ser de la iglesia? No, no es lo mismo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Entonces vemos que no es lo mismo. Vemos que no da igual ser católico o no ser católico. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 11 dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya se les ha anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Aquí no vamos a decir que los protestantes se van a condenar. Claro que no. Eso no enseña la Iglesia Católica. Lo que sí quiero poner es de que no es lo mismo. Si fuera lo mismo, entonces nunca se hayan ido. Es algo que yo les digo mucho a los protestantes cuando tengo debates con ellos, que dicen que es lo mismo. Pues si es lo mismo, ¿para qué te sales? No hay necesidad de salirte. Entonces, no es lo mismo ser católico. No es mejor que se haga protestante a que sea drogadicto. Los dos son pecados. Los dos son pecados. Y dicen las Sagradas Escrituras que si cumplimos todos los mandamientos y quebramos uno, hemos quebrado toda la ley. De nada sirve yo cumplir los 9 mandamientos a la perfección y un 10º mandamiento no cumplirlo. Y por poner un ejemplo, de nada sirve que yo siga 9 mandamientos y que viva una vida en adulterio. De nada sirve.
Ha matado mi alma ese pecado. De nada sirve que cumpla 9 mandamientos y que me convierta en un ratero y que yo robe mientras cumplo 9 mandamientos con toda fidelidad. Entonces es lo mismo, el pecado mortal es pecado mortal. Y el pecado de apostasía es un pecado grave que los hermanos no lo saben. Y nosotros los católicos, como no sabemos, se nos va un tío, se nos va un primo. Ay, pues antes andaba de borracho, de que ande, mejor que ande de protestante. No. Claro, nosotros no los podemos condenar si se van a ir o no se van a ir al infierno. No, yo creo de verdad, de corazón, yo creo que hay mucho protestante que vive una fe muy santa. Pero eso ya le corresponde a Dios, si van a vivir o si van a entrar o no. Eso yo no sé, yo no sé, eso le corresponde a Dios. Lo que sí sé es que dicen las escrituras, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Está duro, está duro. Entonces, a nosotros nos debe de doler cuando alguien se sale de la iglesia. Por eso es importante en el tiempo de hoy conocer la doctrina. El último ejemplo que voy a poner es que me ha tocado tener debates con católicos que dicen que el pro-choice es una opción. Para los que no sé si hay gente que no habla inglés, pero pro-choice es que dicen ¿cómo se llama? Pro-decisión. Que la persona decida si quiere o no quiere abortar. Que eso es el cuerpo de ella y ella decide. Que si ella aborta, pues eso es entre ella y Dios. A uno no le importa. Eso nosotros no tenemos nada que ver. Mas, sin embargo, vemos en Efesios 4, el capítulo 15 y 16, dice, antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Y estar a favor del aborto no puede salir amor de ahí. Estando a favor de la prodecisión, que es una manera que nos engañan, juegan con las palabras para engañarnos, no es ir creciendo en el amor. Del amor no puede salir la muerte. Del amor no puede salir la indiferencia. Mucha gente dice, es que no los debemos de juzgar, que ellos decidan, ellos se arreglarán con Dios. No, nos debe de doler cuando un hermano está en pecado. Y si un hermano de la iglesia está mal, las cosas no funcionan bien, como dice aquí en las escrituras. Si vemos que un sacerdote se equivoca, si vemos que un obispo, que un cardenal o un laico, claro, pues hay nivel de jerarquía, por lo tanto nos afectan más que otros, pero es que si nosotros comprendiéramos que el pecado que yo cometo afecta a toda la iglesia. La manera que yo viva mi fe afecta a toda la iglesia, no nomás a mí. Por eso vemos tanta gente allá afuera y yo casi estoy seguro que todos lo hemos escuchado. Yo por eso no voy a la iglesia. No, mira, fulanita de tal, pasa en la iglesia, se da golpes de pecho y vieras cómo es. Y alejamos a la gente de la iglesia. Porque cuando ellos nos ven vivir a nosotros, claro, somos humanos, nos vamos a equivocar, pero cuando nos acomodamos a un estilo de vida, y la gente nos ve, los podemos alejar de la iglesia y que Dios nos libre que nosotros seamos eso. Y pues yo tengo que reconocer, a mí me ha pasado muchas veces tristemente, duele, no somos perfectos, pero necesitamos tener esa conciencia para no alejar a otros de la iglesia. Porque cuando ellos ven como nosotros vivimos, ellos inmediatamente lo ligan a la iglesia, porque somos una comunidad, tenemos un común unión, una unidad en común. Por lo tanto, la gente dice, mira, así son los de la iglesia, aunque así no son todos. Yo conozco hermanos de comunidad, hermanos de la iglesia, que viven una vida muy santa, mucho mejor que la que yo he podido vivir. Entonces, no todos son así, no todos son así. Ciertamente a veces hay malos ejemplos, pero no todos viven así. En el numeral 274 dice sobre el aborto, puesto que debe ser un tratado puesto que deben ser tratados como una persona desde la concepción. El embrión deberá ser definido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida posible como todo ser humano. Pero como allá afuera el mundo nos dice que un feto es nomás una masa de carne, que nomás es una célula, entonces no importa, se puede matar hasta los 3 meses. Mas, sin embargo, la doctrina de la iglesia no enseña eso.
no enseña eso. Entonces es por eso que es bien, bien importante, les decía. Con estos 4 ejemplos podemos hablar de muchos más, pero yo solamente quise poner estos 4 ejemplos porque son como los que más, más escándalo han creado o más atención han llamado para bien o para mal. Podemos ver ejemplos, por ejemplo, como Biden, que muchos lo catalogan orgullosos que porque es un presidente católico, pero este presidente ha casado homosexuales. Este presidente está puchando la agenda homosexual, está puchando la agenda de abortos. A Planned Parenthood les ha dado todas las facilidades que se ha podido dar. Entonces, ¿cuál orgullo ahí de que sea católico? Al contrario, es una vergüenza que se presente como católico. Mas, sin embargo, a veces vemos otros comentarios entre los mismos cardenales que uno lo defienden y otros no. Entonces, es importante conocer lo que la iglesia nos enseña. A nosotros como católicos laicos es súper importante por estos casos conocer la doctrina. Nosotros como católicos es importante que debemos escuchar con amor, respeto y oído abierto a lo que tienen que decirnos los cleros de la iglesia, y muy, muy en especial con mucho respeto, con mucho amor, con mucha escucha a lo que nos dice nuestro Santo Padre. Pero siempre que veamos que algo no concuerda muy bien, necesitamos nosotros pasarlo por el filtro de la doctrina, por el filtro de las Sagradas Escrituras. Nosotros es importante que entendamos cuándo el Papa es infalible y cuándo no. Si es solamente una entrevista, un comentario aquí o allá, no siempre es infalible, se puede equivocar. Pero si el Papa nos está hablando en ex cátedra como una revelación divina, entonces sí, ahí si yo veo que es negro y él me dice que es blanco y se acabó, no importa lo que yo vea. Pero solamente cuando está hablando en ex cátedra, solamente cuando está hablando en su autoridad como Papa, en una revelación divina, en una aclaración de la doctrina o de la moral, entonces sí, 100%, eso sí se cree, aunque yo lo vea negro, es blanco. Pero si es una audiencia del miércoles, si es una entrevista, si es simplemente un mensaje, ahí puede haber error. Y es importante que nosotros estemos con los oídos atentos. Hay cardenales, yo no sé si ustedes vieron, pero cuando la iglesia se proclama que no se le pueden dar bendiciones a los homosexuales dentro de la iglesia, muchos cardenales, incluso en México, obispos salieron pidiéndole perdón a la comunidad gay, que porque la iglesia está retrógrada y no ha podido adaptarse a estos tiempos. En Alemania se rebelaron por completo y el día del orgullo gay pusieron banderas gay afuera de las iglesias, en los altares, hicieron bendiciones masivas y entonces el católico que no sabe se queda, pues oye, aquí qué ondas, qué está pasando, la iglesia ya los acepta, ya está bien. Pero cuando conocemos la doctrina podemos ver que nos toca orar por ellos, no les podemos juzgar, son nuestros sacerdotes, pero sí debemos de orar por ellos. Podemos juzgar las acciones, pero no el corazón de la persona. Sus intenciones no, porque esas no las sabemos, pero las acciones sí las podemos juzgar y las debemos de juzgar, qué está bien y qué está mal, pero siempre dentro de lo que la iglesia nos enseña en la doctrina, de lo que la Biblia nos enseña, no nomás en mi criterio personal. Y pues bien, mis hermanos, aquí vamos a terminar. Solamente les voy a dar la introducción de la clase que vamos a dar la próxima vez. La segunda parte vamos a tocar los 4 puntos para seguir el proceso de la formación. El primero es ir cambiando uno mismo. Obviamente, al irnos formando, nosotros tenemos que ir cambiando cada vez más. El segundo es comenzar por evangelizar en casa. Después de que hay un cambio en mi vida, pues es importante que yo siga con mi casa, con los de mi familia. Al tercer punto va a ser integrarnos en algún ministerio dentro de la iglesia y permanecer en servicio. Es importante que nosotros nos ingresemos o nos integremos a un grupo de la comunidad. Y el cuarto es evangelizar a todo el que se nos sea posible. Pueden haber otros puntos, puede haber otros pasos, simplemente son los que discernir en este momento los vamos a tocar. La próxima clase pues me va a tocar darla otra vez y ya después el padre Carlos Yepes volverá con nosotros si Dios permite. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, si no, pues aquí terminamos. ¿No? Bueno, parece que no hay preguntas. Este sí lo voy a poner en el canal de YouTube. Como les había dicho anteriormente, los del padre no los estamos poniendo por ahorita porque pues está habiendo mucha confusión y no quiero que vaya
que la gente se inscriba confundidos pensando que el canal era del padre Yepes y pues no, no es su canal. Por ahorita discernimos que era mejor así. Entonces, las formaciones que el padre Carlos Yepes nos esté dando, solamente las voy a compartir en los que están aquí en el grupo. Así que si hay gente que quiere escuchar las charlas del padre Carlos Yepes, con mucho gusto que me manden un mensaje y yo los aumento a este grupo y a los grupos de WhatsApp que tengo de mi comunidad, pero ya no se van a postear en Facebook, perdón, en YouTube. Este video sí. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Fue un placer tenerlos con ustedes. Ojalá y les he dicho desde que hemos comenzado, ojalá haya preguntas, porque así podemos aclarar cosas que quizás quise mandar un mensaje y decimos otro, o no se entendió bien, o yo lo entendí de una manera, o al estar escuchando la charla simplemente me doy cuenta que hay una pregunta que tengo. Así Dios, que para cuando gusten, a confianza pregunten. Y bueno, Dios me los bendiga y nos vemos si Dios permite la próxima semana. La paz del Señor. Bye, ma. Gracias, brother. Nos vemos. Buen día. Bendiciones. Bendecido.